Hola, bueno, vamos a tratar de resolver el problema 4 de la guía de espejos y lentes, cuyo enunciado dice: un vaso lleno de vino blanco forma a veces sobre un mantel blanco la imagen de la luz de una lámpara colgada del techo. Eso lo afirma. Y luego dice: podría formarse la misma imagen con un vaso vacío y con un vaso de ginebra. Entonces, más allá del despropósito que consiste en desperdiciar vino o ginebra para tratar de ver si se forman imágenes, vamos a tratar de pensar un poco este problema. Yo aquí he dibujado un vaso en su esquema más sencillo, el vaso más simple que puede haber, un vaso cilíndrico con paredes de vidrio uniformes y muy finitas. Y adentro tenemos un líquido que podría ser vino blanco, ¿no? Entonces, aquí he dibujado el vaso en perspectiva, aquí arriba el vaso visto desde arriba y aquí el vaso visto desde costado. ¿Mm? Porque el problema resulta ser que esta sería la mesa o el mantel. El problema no aclara algo que es importante para pensar este ejercicio, y es si la luz incide sobre la superficie del vino y emerge por el fondo del vaso, ¿sí?, que sería un problema, o si la luz ingresa por el costado del vaso sobre la pared cilíndrica y emerge sobre la cara opuesta o la parte opuesta de esa cara del cilindro. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Ustedes recuerden que el índice de refracción del agua es 1,33, el del alcohol es 1,36. ¿Por qué pongo el alcohol? Porque tanto la ginebra como el vino tienen bastante agua y algo de alcohol, ¿sí? Mientras que el índice del vidrio es 1,5 y el del aire es 1, ¿no? Entonces, muy rápidamente, supongamos que los rayos luminosos incidieran sobre la superficie superior, sobre la superficie del líquido, y emergieran por el fondo del vaso. En ese caso, lo que tenemos es que el conjunto del líquido y el fondo del vaso, que es finito, son dos láminas plano-paralelas. Una lámina plano-paralela formada por líquido y una lámina plano-paralela formada por vidrio. Una mucho más gruesa que la otra, pero no dejan de ser dos láminas plano-paralelas. Y como ustedes saben, cuando la luz ingresa a una lámina plano-paralela, como tenemos graficado aquí al lado, se desvía al ingresar según la ley de Snell y al egresar vuelve a desviarse, y si el índice de refracción del medio por el que ingresa y del medio por el cual egresa son el mismo, ¿sí?, el rayo egresa paralelo al rayo que ingresó. Resultado, si aquí ingresaran dos rayos con direcciones distintas, los dos rayos emergen con la misma dirección con la que ingresaron, aunque desplazados, y entonces los rayos no convergen, es decir, no se podría formar una imagen. ¿Sí? Entonces, lo que les estoy diciendo es, y espero que estén de acuerdo, si la luz entra desde la lámpara por la superficie del vino y sale por el fondo del vaso, ahí no hay posibilidad de formar imágenes, ¿sí? No se forman imágenes. Entonces, lo que tenemos que analizar para abordar este problema es el otro caso: si la luz entra por la pared del cilindro, ¿sí?, y emerge por la pared del cilindro, y eso lo vamos a tener que analizar. Ahora, el cilindro, según cómo uno lo corte, va a tener esta geometría o esta geometría. Si lo cortamos con un plano perpendicular al eje del cilindro, un plano horizontal, tendremos este problema, que si lo consideramos en el plano es el ingreso de un rayo de luz a una especie de lente esférica. Y esto lo vamos a ver enseguida en el segundo video de
este problema, ¿no? Es un video que está separado y dice parte 2, ¿sí? Mientras que si consideramos rayos que viajan en un plano que está contenido en un corte a lo largo del eje, la situación es esta, y la situación vuelve a ser la de una lámina plano paralela, ¿sí? De vidrio y de vino en el medio, ¿sí? Porque si cortamos el cilindro a lo largo del eje, lo que obtenemos de ese corte es un rectángulo con dos bordes paralelos. Y esto es lo que grafiqué aquí. Si graficamos en un plano que contiene al eje del cilindro, el problema es este, y entonces allí no se estarían formando imágenes porque los rayos salen en la misma dirección con la que entraron. Es decir, no convergen. Por lo tanto, no se forman imágenes. ¿Sí? Entonces, lo que plantea el problema, que en algunos casos se forman imágenes sobre el mantel, hay que entenderlo como se forman algo parecido a imágenes o algo parecido a las imágenes que se pueden formar con una lente cilíndrica. Con una lente cilíndrica, las imágenes de una fuente puntual no son puntos las imágenes, sino que van a ser líneas paralelas al eje del cilindro. Entonces, resumiendo esta primera parte, ¿sí? Si la luz entra por la superficie del líquido y sale por el fondo del vaso, no se forman imágenes. Si la luz entra por un costado, por la pared del vaso, y sale por la pared de enfrente, ¿sí? Sobre el plano que contiene al eje, no va a haber formación de imágenes. Pero lo más interesante es analizar qué pasa en un plano perpendicular al eje, donde sobre ese plano, ese cilindro sí se puede pensar como una lente, nada más que no una lente delgada. Y eso es lo que vamos a ver enseguida en el otro video. Nos vemos luego.